Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos que a través de las redes sociales siguen con nosotros estos estudios de lo que es el libro de Romanos. Sí, en esta oportunidad estamos meditando en lo que es el libro de Romanos. Estamos ya en el capítulo 7. En este capítulo estamos viendo la tercera objeción que hacen los enemigos del Evangelio a la doctrina de la justificación por gracia. Ya Pablo ha hablado sobre la ley en capítulos anteriores. Ha dicho que la ley revela el pecado, ha dicho que la ley produce la ira de Dios, ha dicho que la ley se dio para que abundase el pecado. Y también ha dicho ya en Romanos 7:5, lo último que vimos, que la ley estimula las pasiones pecaminosas. Ante todas estas declaraciones, parece ser que la ley es vista como algo malo, como algo que en vez de ser para bien es para mal. Y de eso se toman los enemigos del Evangelio para hacer la tercera objeción. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. La respuesta a esta tercera objeción, la primera parte, veremos el día de hoy. Para poder explicar cómo es que la ley estimula, enciende las pasiones pecaminosas, es que el apóstol Pablo va a tomar un elemento más para explicarlos en este capítulo 7, desde el versículo 7 hasta el 25. Va a poner énfasis en lo que es la naturaleza pecadora. La naturaleza pecadora o la carne, que también lo llama así en otros versículos, en otros capítulos, en otros libros. Esa naturaleza pecadora es aquella que fue adquirida por la humanidad cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, la naturaleza pecadora se apoderó de él. Él entonces, desde el momento que peca, tiene una naturaleza pecadora, es decir, un deseo, un sentir, algo dentro de nosotros que lo inclina hacia el pecado, hacia el mal. Y esa naturaleza pecadora la heredamos todos los hombres, todos los hijos de Adán. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, esa naturaleza pecadora es debilitada, es desconectada con Satanás, el pecado. Por tanto, ya no podemos seguir sirviéndole, ya no podemos seguir dejar que reine esa naturaleza pecadora en nosotros. La Biblia nos manda a los creyentes en Cristo que debemos despojarnos de esa naturaleza pecadora. Debemos hacer morir las obras de la carne. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Pero la vamos a tener siempre en nosotros. Cuando nos debilitamos espiritualmente, esa naturaleza pecadora va a crecer, va a fortalecerse. Pero nuestro deber es no dejar que se fortalezca, fortalecer el espíritu y debilitar a la carne o naturaleza pecadora. Ese es el mandato para nosotros los creyentes. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver la primera parte de la respuesta a la tercera objeción. Y dice así la objeción. Dice así, miren, el versículo 7, primera parte dice así. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Entonces, aquí hace presente el apóstol Pablo la tercera objeción, ¿no? Diremos que la ley es mala, que es pecado la ley. La respuesta es inminente, en ninguna manera. Porque ya en el versículo 12 el apóstol Pablo va a explicar que la ley es santa, justa y buena. La ley es santa, justa y buena, va a decir. Y nos va a explicar que el problema no es la ley. La ley va a cumplir la función para la cual fue dada. Es condenar el pecado, señalar el pecado y condenarlo. El propósito de Pablo al explicar en esta primera parte es poder hacernos entender de cómo la ley actúa en el hombre inconverso, cómo le convence de su pecado para conducirlo y llevarlo a Cristo. Entonces, desde el versículo 7 al 13 vamos a ver eso. El propósito de esta explicación es cómo es que la ley actúa en el hombre, en el ser humano, haciéndonos conscientes del pecado para llevarnos a Cristo. Primer punto que vamos a ver sobre la ley. Primero nos dice que la ley define el pecado. La ley nos hace ver, nos hace conscientes de lo que es el pecado. Versículo 7, segunda parte, dice así. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Entonces, en esta segunda parte del versículo 7, nos dice que el pecado es revelado por la ley. La ley define
qué es pecado y nos hace darnos cuenta de que estamos llevando una vida pecadora, que la práctica que tenemos, que nos parece tan normal y que todo lo hacemos, eso es pecado ante Dios, ¿no? Y eso genera una sensación de inconformidad en el hombre. Nos deja intranquilos y nos hace ver que no todo lo que hacemos es bueno. Hay cosas que hace el ser humano que cree que son normales, que cree que son cosas buenas, pero a la vez son pecados, son cosas malas. Por ejemplo, las mentiras piadosas. Hay gente que vive y cree que las mentiras piadosas no son pecados, o la mentira para poder obtener algún beneficio o librarse de alguna sanción. Piensa que no son pecados, o si es, pues no tienen mucha importancia. Pero cuando leemos la Biblia nos dice que la mentira es del diablo. Sea mentira pequeña, grande, mentira es mentira. No hay mentira piadosa. Todo es pecado y cualquier mentira nos puede condenar. Algunos reaccionarán y dirán, eso es una exageración, eso es demasiado exagerado. Otros dirán, sí, soy mentiroso, perdóname, Señor. Quiero el perdón de Dios, y vendrá y buscará a Cristo. Aquí el apóstol Pablo entonces va a describirnos, va a poner su vida como una ilustración para hacernos entender cómo actúa la ley en el pecador. Dice entonces, ¿no?, que él mismo en su experiencia, él conoció el pecado por la ley. Él descubrió que era un pecador por la ley, ¿no? Por ejemplo, pone el ejemplo de la codicia, ¿no? El ejemplo de la codicia, que es un pecado no tanto de acciones, es un pecado más de deseo, la codicia. Pecados que no son visibles ante el testimonio público, pero sí son visibles ante Dios y Dios lo condena, ¿no? Entonces Pablo mismo, el apóstol Pablo mismo, él va a testificar, ¿no?, de que él tal vez se pensaba o se creía un fariseo muy justo, un judío muy piadoso, pero cuando la ley le exhorta, él se da cuenta de que tiene pecado aún. ¿Cuál es ese pecado? La codicia. La gente lo ve, no lo ve, está en su interior, y que él es pecador, ¿no? Entonces, él se da cuenta que es codicioso. ¿Por qué? Porque la ley le revela. Ya nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, él puso muchos ejemplos. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla y a darle su verdadero significado, su verdadera interpretación. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte da muchas enseñanzas que chocan con la mentalidad judía. Por ejemplo, ellos pensaban e interpretaban que el adulterio era solamente acostarse con la mujer de su prójimo. Pero Jesús dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella, ¿no? Entonces, aquí Jesús apela a las emociones, sentimientos ocultos, deseos ocultos. Además, también el Señor dice, oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que llama fatuo a su hermano o se enoja contra su hermano, será culpable ante el juicio. Entonces, el concepto de pecado se amplía a no solamente lo externo, sino también lo interno. En el proceso de vida ocurre eso. En el proceso de vida del apóstol Pablo ocurrió eso. Aún desde pequeño, cuando iba conociendo la ley, se veía como pecador. Cosas que le parecían normales, conforme iba creciendo, iba enterándose de que son cosas pecaminosas, ¿no? Igual cuando hoy en día nosotros, cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, Dios mueve nuestro corazón a buscar de Él. Vamos a la Biblia, leemos la Biblia y vemos, por ejemplo, que en la Biblia muchas cosas que nos parecían normales no son normales, son cosas que Dios abomina, que Dios detesta, ¿no? Y entonces son pecado, ¿no? Entonces, como comenzamos, la ley nos hace ver, uy, esto es pecado. Uy, rebelarme contra mi esposo, dice la esposa, eso es pecado, no lo sabía, ¿no? Los hijos dicen, uy, hablar mal a mi papá, eso es pecado, ¿no? Faltarle el respeto, ¿no? Yo pensaba que era una broma. No, la ley nos va despejando, nos va quitando las vendas para darnos cuenta qué cosas son agradables a Dios y qué cosas no son agradables a Dios. Y al enterarnos de eso, pues simplemente reconocemos que somos pecadores, estamos perdidos. Más adelante ya la segunda parte, el versículo 8, ya en el versículo 8,
el apóstol Pablo da otra característica de la ley. Nos va a decir que la ley despierta los deseos de pecar. Los deseos carnales, las pasiones carnales son despertadas, son aceleradas por la ley, ¿no? La ley despierta los deseos de pecar en el hombre. Dice así el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice, mas el pecado. Cuando dice el pecado, se refiere a la naturaleza pecadora en nosotros, pecaminosa, o la carne, ¿no? Mas la naturaleza pecaminosa toma ocasión a través del mandamiento y produce el deseo de pecar. Es como cuando usted a un adolescente, a un niño, le manda a hacer algo. Mira, haz esto. No puedo, tengo que hacer lo otro, dice. Busca cualquier excusa para quebrantar esa orden. En muchos países donde se ha prohibido, por ejemplo, el uso del alcohol, la venta del alcohol, ¿no? ¿Qué ha pasado? En vez de disminuir el consumo, aumenta el consumo ilegal. En los años 20 ocurrió en los Estados Unidos. Se dio la ley que prohibía el comercio y la venta de bebidas alcohólicas. ¿Qué pasó? El consumo en los Estados Unidos aumentó aceleradamente. ¿Y cómo obtenían el alcohol? A través de la venta ilegal. Entonces, eso es lo que quiere explicarnos. Nada nuevo, nada del otro mundo, simplemente una experiencia diaria de la humanidad, ¿no? Dice entonces que el pecado aprovecha la ley, la naturaleza pecadora aprovecha la orden, la ley, el mandato para manifestar su rebeldía al orden, a la autoridad. Y lo ve ese mandato como un reto para no someterse al mandato, un reto para desobedecerlo. Y eso ocurre, es la experiencia de muchos de nosotros, de muchos niños, jóvenes, adolescentes, gente adulta, que cuando les mandan algo, a hacer algo, surge en el corazón un espíritu, un deseo de rebelión, no hacerlo. No, nadie me va a mandar. Entonces hago lo contrario. Entonces, de esa manera funciona. No es que la ley sea mala, no es que la ley en sí produzca deseo de pecar, sino que la ley es aprovechada por la naturaleza pecadora para rebelarse, para manifestar el deseo pecaminoso de rebeldía a la autoridad, a la ley, ¿no? Y dice también, ¿no? Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no hay una orden, cuando no hay una ley, cuando no hay un mandato, la naturaleza pecadora está tranquilo. Peca dentro de los márgenes que está acostumbrado a pecar, ¿no? Pero no es estimulada a acelerarse en cuanto al pecado, ¿no? A pecar. Entonces, simplemente nos está diciendo, ¿no? Que si no hay una orden, no hay una ley, la naturaleza pecadora está ahí indiferente, ¿no? Indiferente a las cosas. Ya en el versículo 9 para adelante va a mostrarnos otra característica más de la ley. La ley condena y mata al pecador. Sí, la ley condena y mata al pecador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer el versículo 9, dice lo siguiente. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén. Cuando dice, y yo sin ley vivía por un tiempo, quiere decir que él vivía sin tener conciencia de lo pecaminoso que eran sus actos. Pensaba que era lo normal, pensaba que era lo que todos hacen y eso es normal. Su conciencia estaba tranquila, ¿no? Y lo aceptaba, sus pecados, ¿no? Mientras que cuando aparece la ley, cuando aparece el mandamiento, esa actividad que hacía, esas acciones que hacía, como mentir, ¿no? Como tal vez tener deseos impuros, pues reviven, ¿no? Uno, porque lo acusa. Segundo, porque genera el deseo de hacer, el reto de desobedecer a la ley, ¿no? Entonces, mientras no había ley, él estaba tranquilo, ¿no? Vivía tranquilo en un tiempo. Pero cuando la ley comienza a revelarse,
a su vida, el pecado revive, toma fuerza y lo hace culpable y lo acusa y lo condena. Por eso dice, el pecado revivió, se hizo actual y yo morí. Bendito sea el Señor. ¿Por qué muere? Muere en el sentido en que es condenado, en que la ley le dicta una sentencia. Porque el objetivo de la ley es eso, hermano, amigo. El objetivo de la ley fue dada ¿para qué? Para condenar el pecado, para señalar el pecado y condenar al pecador. La ley no fue dada para salvar. No tiene la capacidad de salvar, pero sí tiene la capacidad y autoridad para señalar el pecado, condenarlo y juzgarlo. Eso sí, ¿no? Por tanto, entonces, la experiencia del apóstol Pablo fue esa. Cuando iba descubriendo la ley, cuando la ley le revelaba su pecado en su vida, sus pecados a lo largo de su vida, él encontraba pues que estaba perdido, estaba muerto, estaba en condenación. Versículo 10 va a decirnos lo siguiente: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Cuando Dios da los mandamientos, y en Levítico 18:5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Cuando Dios da la ley en el Antiguo Testamento, establece el pacto de la ley, un pacto condicional a lo que es la obediencia de la ley. Si obedecía la ley Israel, Dios lo bendeciría. Si no obedecía la ley, Dios los castigaría. Era un pacto justo, pero difícil de cumplir por el pueblo de Israel y por toda la humanidad. No ha habido ningún ser humano que pueda haber sido justificado, haber sido declarado justo por haber guardado la ley. Solo uno pudo guardar toda la ley, nuestro Señor Jesucristo. Guardó la ley toda y todos los días de su vida. Entonces, de esa manera, aquí expresa el apóstol Pablo: y hallé que ese mismo mandamiento que era para vida, Dios lo planteó de esa manera. ¿Para qué? Para que el hombre se diera cuenta de que no los puede guardar, de que la única salida para su pecado, para su condenación por el pecado ante el juicio de Dios, es acudir a Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, ese mandamiento debía ser para vida, debía ser para que el hombre se desarrolle y viva en comunión con Dios y con los seres humanos. Pero a causa del pecado, de la naturaleza pecadora en nosotros y de que está preso en sus delitos y pecados el ser humano sigue pecando. Por más que tiene la ley, igual la transgrede y eso redunda en condenación por parte de la ley. Está muerto en vida. Teniendo la ley, no la puede cumplir, la ley lo condena. Bendito sea el Señor. Por eso dice, ¿no? Ese mandamiento que debía ser para vida, ante la impotencia de poder cumplirlo, resulta para muerte, para condena. Pero ahí no queda todo. Si bien Dios permitió la ley, dio la ley para que el hombre reconozca su pecado, pero también Dios da una oportunidad, da una puerta al verse perdido el hombre. Esa puerta es la fe. ¿En quién? En el que perdona, en el que da su vida por nosotros, Jesucristo, para salvación de la humanidad. Y para eso ya en el capítulo 7, versículo 11 al 13, a manera de conclusión, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a escribir lo siguiente. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Entonces aquí nos da a entender, ¿no?, que el malo no es la ley. La ley no es mala. El malo es el pecado en nosotros. La naturaleza pecadora es la que se vale del mandamiento. La naturaleza pecadora nos hace una trampa y nos invita y nos pone el palito. Pisamos esa trampa, ese palito y caemos en el pecado. Eso lo hace la naturaleza pecadora y nuestro yo cae, le sigue. Habla del hombre inconverso, que también muchas veces cuando dejamos que la naturaleza pecadora crezca en nosotros, también ocurre con el creyente. Pero al incrédulo, la naturaleza pecadora lo incita a pecar. El incrédulo cae,
y la ley va a estar ahí. ¿Para qué? Para sancionarlo, para condenarlo. Entonces, la ley simplemente cumple su función, condenar y juzgar, ¿no? De esa manera, ¿no?, queda claro que la ley no es mala, la ley no es pecado. El problema no es la ley, el problema es la naturaleza pecadora en el hombre que usa la ley para condenar al pecador, usa la ley para motivar al pecador la desobediencia y rebeldía a esa ley. Recordamos Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la conciencia del pecado, el conocimiento y conciencia de que el pecado me condena, el pecado me aparta de Dios. Ya el versículo 13 también nos va a decir lo siguiente: luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. La muerte no viene por la ley. Eso quiere decirnos. Y por eso dice, ¿será que lo que es bueno, la ley que es buena, santa, justa, vino a ser muerte para mí? No, no es así, ¿no? No es así, ¿no? Sino que, va a explicar ahora en el versículo 13, sino que el pecado, para que se mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Entonces, no es que la ley sea mala, no es que la ley, siendo algo bueno, algo justo, algo santo, vino a ser malo para mí. No, de ninguna manera. No es así, ¿no? Sino que la ley hace que el pecado, cualquier pecado, pues me condene, se me haga merecedor de castigo eterno, ¿no? Y aquellas cosas que son pecaminosas, que tal vez me parezca sin importancia o que no son cosas graves, la ley me hace ver que son graves. Todo pensamiento pecaminoso, toda intención pecaminosa, todo deseo pecaminoso de mi corazón es malo, y eso también me condena. En conclusión, lo que va a ocurrir acá es que la ley va a hacerme consciente de mi condición pecadora, de mi condición de condenación, y eso tiene que llevarme al arrepentimiento, a buscar una salida, una puerta de escape. Esa salida, esa puerta de escape de la condenación por la ley es Jesucristo, el Cordero de Dios, la justicia provista por Dios para salvación del ser humano, a través de la fe. Gálatas 3:11 dice así, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ante la condenación de la ley, lo único que queda a la humanidad es mirar por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz como único medio para poder ser salvo. Ocurrió en el tiempo pasado, ocurre en este tiempo. En el tiempo pasado el rey David tenía la ley, él pecó, transgredió esa ley. Lo único que le quedaba, luego de sentir el peso de la ley encima, la culpa, la condena, que lo hacía digno de muerte, lo único que él pudo hacer es acudir, humillado, arrepentido, a los pies de Dios, rogando perdón, misericordia, gracia. Y Dios hizo gracia. Ocurrió con David, ocurrió con Abraham, como lo hemos visto en el capítulo 4 de Romanos. Ellos fueron salvos por la fe, fueron perdonados de sus pecados, fueron justificados por la fe. Entonces, la fe ha sido el método de salvación de Dios. La justificación por fe ha sido el método que Dios ha usado para salvar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La ley ha sido simplemente el instrumento para guiar a la humanidad a través del sentimiento de culpa, a través de la condena del pecado y del pecador, conducirlo al pecador a Jesucristo, a esa puerta, la puerta estrecha, la puerta que salva. ¿Has entrado tú por esa puerta? ¿Has sido consciente de tus pecados? La ley te ha sentido el peso de la ley acusándote, condenándote. ¿Y has acudido a Cristo? Si has acudido a Cristo, ya le has entregado tu vida, felicitaciones. Pero si aún no lo has hecho,
te animamos a entregarle tu vida al Señor Jesucristo, a creer en el Salvador por medio de la fe. Declárale tu fe. Si tú crees esta palabra, declárale al Señor tu fe y dile así en cortas palabras: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que soy digno de condenación y de muerte. Quiero venir a ti. Sé de tu sacrificio en la cruz del Calvario por mi vida, por mi salvación. Te pido perdón. Estoy arrepentido de mi incredulidad, de mi pecado. Perdóname, Señor. Límpiame de toda maldad. Justifícame. Sálvame. Gracias, Señor. Siento tu perdón. Creo en tu perdón. Creo en tu salvación. Gracias por salvarme y justificarme. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, Dios te ha perdonado, Dios te ha limpiado. Sigue buscándole a Dios. Sigue conociendo a aquel que te dio salvación, aquel que te escogió aún desde el vientre de tu madre para que seas un hijo de Dios. Y te ha llamado y has escuchado la voz de Dios. Si tú estás escuchando la voz de Dios, no resistas. No resistas al llamado de Dios. No es que tú tengas un deseo de estudiar la Biblia simplemente. Es Dios llamándote. No es que tú tengas un deseo de escuchar predicaciones, enseñanzas de la Biblia simplemente. Es Dios que está llamando a la puerta de tu corazón. Dios te está llamando para que le sigas y le sirvas para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias y te esperamos en el próximo programa para seguir compartiendo el estudio de la palabra del Señor.